Irán es un país que a menudo vemos en las noticias, pero cuya realidad interna es increíblemente compleja. Para intentar arrojar un poco de luz, vamos a desgranar el análisis de una voz muy particular, la de Raad Salam, basándonos en las ideas que expuso en el Vaquero Podcast. Su visión nos da un marco muy concreto para entender el conflicto. Y empezamos fuerte. Esta frase es básicamente el pilar central de todo el análisis de Raad Salam. Él insiste en que para comprender lo que pasa en Irán, primero hay que entender la ideología que lo mueve, y él la resume con esta metáfora tan potente. Muy bien, pues para desmenuzar su punto de vista, este va a ser nuestro recorrido. Primero veremos ese contraste tan bestia entre el antes y el después. Luego nos meteremos de lleno en su tesis del perro salvaje. Después veremos el coste humano y para terminar, qué salidas ve él para el futuro del país. Venga, pues empezamos por aquí. Para Salam es fundamental entender que no habla de un solo Irán, sino de dos. El que él conoció antes del 79 y el que existe hoy. Y, según su relato, son como la noche y el día. Mirad, aquí se ve clarísimo el contraste que describe Salam, que se basa, claro, en su propia experiencia. Él nos pinta un país que pasó de ser, en sus palabras, precioso, colorido y occidentalizado, a uno oscuro, en blanco y negro, gobernado por la ley islámica y la persecución de minorías. Y esto nos lleva directamente al núcleo de su argumento. Vamos a ver qué hay detrás de esa idea del perro salvaje, que es la forma en la que él analiza la ideología, que en su opinión es la raíz de todo. A ver, para entender al régimen, Salam dice que primero hay que entender su visión del Islam. Para él no existe eso de un Islam bueno y un Islam malo, no. Él habla de una sola entidad cuyas bases, según él, son incompatibles con un sistema democrático. Y claro, para poner en contexto cómo se ha llegado hasta aquí, Salam señala varios momentos clave en la historia. Desde la conquista islámica inicial, pasando por la imposición del chiismo, luego ese giro hacia un Estado secular y moderno en el siglo XX, y finalmente el punto de inflexión total, la Revolución del 79. Pero bueno, más allá de la ideología y la historia, Salam pone el foco en el impacto real, en el coste humano de todos estos cambios. Y para ilustrarlo, se centra sobre todo en lo que le ha pasado a la comunidad cristiana. Fijaos en esta cifra, 1,5 millones. Según los datos que maneja Salam Dak, esa era la cantidad de cristianos que había en Irán en la época del Shah. Él describe una comunidad grande, muy establecida y que, tenía un grado de libertad bastante aceptable. Pues bien, después de la revolución del 79, mirad el desplome. De ese 1,5 millones, Salam calcula que hoy quedan apenas unos 150.000, un descenso brutal que él achaca a una mezcla de persecución directa y, lógicamente, emigración. Pero es que la cosa no se queda ahí. Salam afirma que la persecución es constante y, basándose en sus fuentes, sostiene que ahora mismo podría haber cerca de 10.000 cristianos en cárceles iraníes por el simple hecho de su fe. Y esto, claro, se traduce en una realidad durísima en el día a día. Hablamos de cosas como tener prohibido llevar una cruz ni siquiera por debajo de la ropa o tener que reunirse escondidas para rezar. Y pone ejemplos muy concretos como el asesinato de un obispo por negarse a firmar una ley del régimen. Y con todo este panorama, la pregunta es obvia. ¿Y ahora qué? ¿Hay alguna salida? En su análisis, Salam dibuja dos posibles fuerzas de oposición y el único camino que él ve posible para que haya un cambio real. Salah identifica dos grandes alternativas al régimen actual, dos opciones que según él están sobre la mesa de algunas potencias extranjeras. Por un lado, la vuelta a la monarquía con el hijo del Shah, y por otro, un grupo de oposición conocido como los mujahidines del pueblo, el MEK, que él describe como una mezcla de marxismo e islamismo, pero dentro de un marco laico. Y aquí llegamos a la conclusión final de su análisis, que es muy contundente. Para él, las protestas internas, como las que vimos tras la muerte de Mahsa Amini, están condenadas al fracaso si no hay una intervención internacional fuerte. Desde su punto de vista, el régimen es demasiado poderoso para ser derribado solo desde dentro. Al final, toda esta perspectiva de Salam nos deja en un punto muerto, con un dilema central sobre la mesa. Y basándonos en todo este análisis, la pregunta con la que nos quedamos es esta, y es una pregunta muy provocadora. ¿Puede un régimen teocrático ser derribado únicamente por su pueblo desde dentro? ¿O es inevitable o incluso necesaria una intervención externa para que algo cambie de verdad? Una pregunta, desde luego, sin una respuesta fácil y con unas consecuencias enormes para el futuro de Irán. Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un material realmente denso y con opiniones muy contundentes sobre Irán.
Sí, mucho. La fuente principal es la transcripción de una entrevista a Raad Salam, que es alguien con una perspectiva muy directa de la región, y el material nos plantea una pregunta central, que es cómo un país que la fuente describe como occidental y precioso Sí. se convirtió en la teocracia que es hoy. Vamos a buscar las claves que se nos ofrecen para entender esa transformación. Exacto. La misión es esa, seguir el hilo que nos tiende la fuente para desentrañar esa complejidad. Es una perspectiva muy personal, cargada de vivencias, que nos va a llevar desde la historia y la religión hasta la geopolítica más actual. Ojo, no es una visión neutra. Para nada. Es una interpretación muy definida de los hechos. Bajo el Shah, A ver. como un país occidental precioso. La descripción evoca un lugar de libertad, color, modernidad. Y en el otro extremo, la llegada de los ayatolás en 1979, que según esta visión lo convierte todo en un país blanco y negro, un país oscuro. Es una imagen muy potente. Muchísimo. Y lo interesante es cómo se matiza la figura del Shah. Se le califica de dictador, sí, pero al mismo tiempo se subraya que era laico y que permitía una notable libertad religiosa. Y la fuente añade un detalle que no parece nada casual. Dice que era masón. Eso, en este contexto, tiene una carga simbólica muy fuerte, ¿verdad? Totalmente. En el imaginario de Oriente Medio, y sobre todo para los sectores más religiosos, ser masón te vincula directamente a Occidente, a sociedades secretas, a un poder secular que choca de frente con la autoridad religiosa. Es una forma rápida de definirlo. Es una forma muy rápida y muy potente de subrayar su desconexión con el establishment clerical que a la postre pues acabaría derrocándolo. Entendido. Y es justo en esa libertad religiosa, en esa pérdida, donde la fuente suelta una bomba en forma de cifras. Habla del impacto de la revolución en la comunidad cristiana y los números son, francamente, escalofriantes. Sí, los datos que se aportan son demoledores. Se afirma que en la época del Shah había casi 1,5 millones de cristianos en Irán. 1,5 millones. Y hoy, según la misma fuente, quedarían entre 100.000 y 150.000. Es una caída de más del 90%. Una barbaridad. El relato habla de una persecución sistemática, miles de cristianos en las cárceles y la prohibición de llevar cualquier símbolo, como una cruz, ni siquiera debajo de la camisa. Y para ilustrarlo, se cuenta un caso concreto que pone los pelos de punta, el del obispo Haik en 1993. Es un relato durísimo. Se cuenta que el régimen le exigió firmar un decreto por el cual se comprometía a no aceptar conversiones de musulmanes al cristianismo. Vaya, ¿le pedían que renunciara a una parte fundamental de su fe? Básicamente, ¿Y se negó? se negó en rotundo. Y según la narración de la fuente, el precio fue su vida. Fue asesinado junto a otros sacerdotes que también se opusieron. ¡Qué duro! Es una historia de una dureza tremenda. Sí, Y la fuente la utiliza para marcar un punto de no retorno. El momento exacto en que la libertad religiosa, según esta visión, fue oficialmente aniquilada en Irán. exacto. Se presenta como la materialización de aquella primera declaración de Jomeini al llegar al poder, cuando, según la fuente, dijo que cualquier otra religión en Irán quedaba prohibida. Este caso sería la prueba de que no era solo retórica. Desde luego, el análisis no se anda con rodeos, y esa misma contundencia la aplica para hablar de la gran división del Islam, la de chiíes y suníes. Aquí usa una analogía potentísima. Sí, es una imagen que busca impactar directamente. Afirma que el Islam es un perro salvaje con 2 collarines, chií y suní. Vaya tela. La idea que subyace es que, en su esencia, desde esta perspectiva, no hay una rama buena o pacífica. El argumento es que ambas aplican la ley islámica y se basan en el mismo texto. Y aquí vuelve a dar una cifra muy específica. Sí, se dice que el Corán, según el recuento de la fuente, contiene 255 versículos que incitan a la violencia contra los infieles. A ver, hay que decir que este tipo de recuentos son un campo de batalla teológico. Lo que la fuente presenta aquí no es un consenso académico. No, claro. Es una interpretación muy literalista y, muy dura, que usa para sostener su argumento principal, que no hay escapatoria a la violencia en el texto sagrado del Islam, según esta visión. Precisamente no es un dato objetivo, es un arma argumental dentro de esta visión, y en esa línea también desmonta algunas ideas preconcebidas sobre el chiismo, como la de que no tiene una jerarquía clara. La comparación que hace es muy útil para entenderlo. Sí, la analogía con una carrera académica es brillante. Es muy visual. Presenta la jerarquía así.
El imán sería el equivalente a un licenciado. ¿Vale? El Hojat Islam sería un máster o un doctorando. Y en la cima, el ayatolá, que sería el doctorado, el máximo nivel de erudición teológica. Para alcanzar ese nivel, no solo necesitas un conocimiento enciclopédico de la ley islámica. ¿Qué más hace falta? Debes demostrar ser descendiente directo de la familia de Alí, el yerno del profeta Mahoma. Esto legitima su poder de una forma doble. No son solo líderes por su sabiduría. Entiendo. Se presentan como herederos de una línea de sangre sagrada. Su autoridad es a la vez académica y, digamos, divina. Con este panorama de un régimen teocrático tan férreo, la pregunta es obvia. ¿Qué alternativas hay? La fuente menciona que Estados Unidos, por ejemplo, no quiere derrocar al régimen sin un plan claro. Claro, para no repetir errores del pasado, como en Irak. Exacto. Y en ese contexto, el análisis pone sobre la mesa dos posibles alternativas. La primera es, pues la más previsible, el hijo del Shah, Mohammad Pahlavi. Se le describe como un hombre muy preparado, ¿no? Educado en Occidente con una visión moderna. Sí, pero con un gran problema. ¿Un problema generacional? Justo. La mayoría de la población iraní es muy joven. Nació mucho después de la revolución. Para ellos, el Shah es una figura de los libros de historia. No hay una conexión emocional, no hay un recuerdo vivo. Parte con esa desventaja. Totalmente. Y luego está la segunda alternativa, y aquí sinceramente la descripción me ha dejado perplejo. Se habla de los mujahedines del pueblo, o mujahedin e-Khalq, Sí, y se les describe como un partido marxista, islamista y laico, a la vez. Espera un momento. Marxista, islamista y laico. A primera vista suena a una sopa de letras ideológica imposible. ¿Cómo se come eso? esa es la clave de su complejidad y, según la fuente, de su potencial. Y tienes razón, suena contradictorio, pero refleja las turbulentas contradicciones de la propia historia iraní del siglo XX. A ver, desglosemos eso. Vamos a ver. Nacieron en los años 60 con una fuerte ideología antiimperialista y de lucha de clases, de ahí su componente marxista. Vale, eso tiene sentido en esa época. Su base social, la gente que los apoyaba, era profundamente religiosa, de ahí su componente islamista, una especie de socialismo islámico. ¿Y lo de laico? Y su objetivo final, al menos como se presentan hoy, es un Estado secular democrático, de ahí lo laico. No son una cosa o la otra, la fuente los presenta como el resultado de todas esas corrientes que han chocado en Irán. Y su historia es una auténtica montaña rusa. Lucharon contra el Shah, apoyaron la revolución de Jomeini, y luego Jomeini se volvió contra ellos. Exacto. Cuando los ayatolás consolidaron su poder, los mujahidenes fueron purgados, perseguidos, masacrados por miles. Se tuvieron que exiliar y acabaron en Irak, apoyados por Saddam Hussein, que era enemigo acérrimo de Irán. Una historia llena de giros. Perdona que te interrumpa, pero esto es fascinante. En un análisis que describe un régimen tan misógino, se nos presenta a una mujer como la principal líder de esta alternativa. La fuente explica cómo es que Maryam Rajayawi ha llegado a liderar este movimiento tan complejo. Es un punto crucial. La fuente la presenta como una figura de enorme prestigio, muy querida por sus seguidores y respetada internacionalmente. Su liderazgo se ve como una declaración de intenciones, un contraste radical con la teocracia de los ayatolás, Claro. donde el papel de la mujer está tan reprimido. Ella encarna esa promesa de un Irán laico y moderno. Se la presenta, en definitiva, como una alternativa viable y potente al régimen actual. El análisis también toca a la población kurda. Y aquí hay que advertir que la fuente usa un lenguaje extraordinariamente provocador, llegando a calificarlos de idiotas. Sí, es una afirmación que busca impactar, sin duda. Es una forma muy brutal de expresar una idea. El argumento que hay detrás, por muy crudo que suene, es que su lucha histórica por conseguir un Estado propio es, desde esta perspectiva, un suicidio estratégico. ¿Por qué? Porque son 40 millones de personas repartidas entre 4 países: Turquía, Siria, Irán e Irak. Y la lógica que presenta la fuente es implacable. A ver, Ninguno de esos países va a ceder un centímetro de su territorio soberano para crear un Kurdistán independiente. Por tanto, su lucha, por muy justa que sea su causa, está condenada al fracaso. Y solo les está trayendo masacres y sufrimiento durante siglos. y en Irán además. Tienen un problema añadido. Son una minoría suní, lo que, según la fuente, los hace doblemente odiados por el régimen chií. Claro, y esa visión de un control férreo sobre sus minorías internas parece que, según la fuente,
es solo el primer paso. El verdadero proyecto es la exportación de ese modelo fuera de sus fronteras, ¿no? Totalmente. El análisis presenta a Irán como una especie de patrocinador del caos chií en la región. Su objetivo no es solo controlar su país, sino expandir su revolución teocrática. El ejemplo más claro que se menciona es Hezbollah, en el Líbano. Que es prácticamente un estado dentro de otro estado, financiado y armado por Teherán. Exacto. Y luego se habla de las milicias en Irak, que según el material responden más a las órdenes de los ayatolás en Teherán que a su propio gobierno en Bagdad. ¿Y los hutíes en Yemen? Claro. Y, por supuesto, los hutíes en Yemen, otro conflicto alimentado con armas y dinero iraní. Lo que se describe es una estrategia de desestabilización a gran escala. Sí, y se subraya un punto muy doloroso. Todo esto se financia con el dinero del pueblo iraní. El relato que se nos ofrece es el de una población que vive en la miseria, con una economía hundida. Mientras los recursos se van fuera. Mientras los recursos del país se desvían para financiar estas guerras y milicias en el extranjero. Se califica esta labor de destructiva y terrorista, pagada con el sufrimiento de su propia gente. Y llegamos al final, a una de las ideas más provocadoras de todo el análisis. Una que choca directamente con muchas de las asunciones que se tienen en Occidente sobre la política en la región. Es la tesis final, y es muy tajante. Sostiene que la democracia, tal y como la entendemos en Occidente, y el Islam son incompatibles. ¡Qué fuerte! La conclusión que presenta es que en los países de mayoría musulmana solo existen, en realidad, dos opciones políticas. O una cosa o la otra, sin término medio. Eso es. La primera opción es una dictadura laica con mano de hierro. Se ponen los ejemplos de Saddam Hussein en Irak o el propio Shah en Irán. Regímenes brutales, sin duda. Brutales, pero que al ser seculares permitían ciertas libertades a las minorías religiosas y mantenían a los islamistas a raya. ¿Y la segunda opción? Una dictadura islámica, una teocracia. El argumento es que si quitas al dictador laico, el vacío de poder no lo llena a la democracia liberal, sino el islamismo organizado, que es la fuerza con más base social. Y la fuente lanza un dardo directo a Occidente, calificándolo de ignorante por no entender esta dinámica. Sí, la crítica es feroz. Sostiene que, al derrocar a dictadores laicos en nombre de la democracia, lo que se ha conseguido es abrir la puerta a regímenes teocráticos, o peor aún, al caos y a los estados fallidos. ¿Se citan casos concretos? Claro, Irak tras la caída de Saddam, Libia tras Gaddafi, la guerra civil en Siria. En todos esos lugares, se afirma, las minorías cristianas y de otro tipo estaban mucho más protegidas bajo el dictador de lo que lo están ahora. Entonces, resumiendo, el análisis nos deja con un panorama de Irán definido por la represión teocrática, una historia de libertad perdida que se idealiza y un futuro muy incierto con alternativas políticas que son, como mínimo, complejas y llenas de contradicciones. Es una visión muy contundente, sí. Una que vincula la religión, la política interna y la geopolítica de una manera inseparable, argumentando que es imposible entender una pieza sin ver cómo encaja en las otras dos. Te presenta un sistema donde todo está conectado por la ideología teocrática del régimen. Y de todo este análisis se desprende una reflexión final, una pregunta que la fuente deja flotando de una manera muy incómoda. Se nos plantea una disyuntiva terrible. A ver. Si en ciertos contextos la intervención exterior para promover la democracia acaba generando teocracias o estados fallidos que son peores para las minorías y las libertades individuales, ¿cuál es el mal menor? ¿Es una dictadura laica, a pesar de toda su brutalidad, preferible al caos o al oscurantismo religioso? Es una pregunta sin respuesta fácil, que desafía el optimismo y nos obliga a pensar en las consecuencias no deseadas de acciones que, a priori parecen bien intencionadas. Una pregunta que resuena hoy en debates sobre política exterior en todo el mundo y que desde luego queda en el aire.